Ahí está. Vos tenés una idea y esa idea vas a los mercados y haces backtesting, ¿sí? Entonces, de 100 veces que pasó, 70 se fue para un lado, 30 se fue para el otro. Listo, conseguiste una estrategia con un 70% de efectividad. Sobre ese 70% vos decís, bueno, o perdón, sobre ese 100% de repente decís, ok, pero ¿qué pasa si yo además agrego esto? Entonces haces el backtesting o cuando haces el primer backtesting ya lo haces de varias formas, ¿no? Generalmente se hace eso. Ok, ¿qué pasa si abro acá, si abro acá, si abro allá, si abro allá? Entonces vas sacando como dos, tres cálculos cada vez que pasa eso, entonces vas como depurando la estadística. Entonces, cuando sucede algo completamente atípico, como un gap de 200, hey Lucas, ¿por qué atípico? Porque vas a la gráfica de ese par de divisas y perdón, detectás, por ejemplo, que gaps mensuales que hayan hecho 200 pips de arranque, o por lo menos, como mínimo más de 50 pips, no sucedió en la historia del USDK. Pero ya estás hablando de algo atípico. No lo podés analizar como algo típico porque es atípico. ¿Sí? Es como tirar un dado y que salga 8. ¿Qué es esto? ¿Cómo analizó? ¿Por qué salió 8? Algo pasó. Bueno, nada, es una boludez lo que dije, pero para que se entienda lo atípico que es. O sea, vas al mercado y no sucedió. O sea, nunca un mes cerró y abrió con un gap tan grande. Sí, con ínfimos, pero como suele hacer un gap, o sea, corrige inmediatamente, ¿sí? De 20 pips, de 30 pips, y corrige inmediatamente. O sea, en la misma vela ya está corregida. Eh, en el semanal, lo que haces es bajar, bueno, en el semanal. Claro, esto es un gap. Al ser mensual, es semanal, y al ser semanal, o sea, al ser en corte de, justo se dio que el mes, o sea, el gap se da justo en el corte de mes. Si se hubiese dado la semana pasada, no hubiese habido gap mensual, porque el gap hubiese dado dentro de la vela mensual. Pero esto sucedió en el corte de una vela mensual y la apertura de la siguiente, ¿sí? Entonces, eso lo hace atípico. Entonces, entramos en los gaps semanales y he hecho bastante backtesting y estoy en 2008 y el único que he visto medianamente similar es este. Pero de nuevo, es como agarrar el dado, tirarlo, que salga 6 y te fijas, vas para atrás y decís, bueno, ¿cuántas veces pasó esto? Y pasó 2 veces nada más. Entonces, ¿cómo puede ser que yo saque una estadística, una probabilidad, con algo que sucedió tan pocas veces? Es muy difícil porque es como tirar el dado que salga 6, tiras de nuevo, sale 6, el 100% de las veces que tire el dado va a salir 6. No, tenés poca estadística para sacar una probabilidad más cercana a lo real, ¿sí? Un porcentaje cercano a lo real. Lo que se ve acá es que el, en la siguiente semana hace un movimiento alcista, pero ya en la siguiente semana ya lo cierra, ¿sí? Y esto es algo que suele pasar. Los gaps se cierran rápido, no se dejan mucho tiempo abierto. Lo que nunca vas a poder saber es cuándo, o sea, cuánto se va a mover el mercado en contra de cerrar ese gap, en principio, ¿sí? Si se va a mover, no sé, por ejemplo, esto abrió y al final hizo unos 263 pips, luego revirtió y cuando cerró y reabrió, lo primero que hizo fue ir y cerrar el gap acá abajo, ¿sí? Hacer esto, esperen que agarre un lápiz. Lo muestro acá porque en la gráfica de Smart Trader no se ve bien, esperen que no me acuerdo dónde. No se ve bien el gap, ¿sí? Entonces, viene el mercado, se va para arriba unos 600 pips y luego hace así, cierra el gap que había dejado abierto y ya se da lugar a ir a sacar el high, ¿no? Ese fue el movimiento que vemos acá. Entonces es muy difícil tomar, hacer un análisis sobre este gap, pero lo que toca pensar es, ok, ¿qué podemos analizar de esta maniobra? ¿Sí? En principio lo que se puede analizar
O sea, ¿qué se puede analizar como típico, como algo que yo me pueda ir en backtesting y ver cuántas veces sucedió y qué probabilidades hay de que el mercado continúe rompiendo y yéndose o finalmente haga una reversión? ¿Sí? Entonces, tenemos liquidez, ¿sí? Hay liquidez. Era una liquidez bastante lejana, que parecería ser que cuando el mercado se llevara esta liquidez ya iba a dar para retroceder, finalmente no lo hizo, entonces el mercado continuó. ¿Y qué hizo? Se llevó la siguiente liquidez, con un movimiento totalmente agresivo, lo cual es positivo porque los movimientos agresivos lo que hacen es que la gente no pueda reaccionar, ¿sí? Entonces, el objetivo de llevarse liquidez es mejor hacerlo rápido que lento. Pero bueno, eso es totalmente opinable, ¿sí? Hay movimientos de tomada de liquidez que son lentos y funcionan igual de bien que los rápidos, ¿sí? Pero en este caso lo que se puede analizar es que había un doble techo, el mercado, perdón, vamos a sacar esto, el mercado se había llevado luego del doble techo la liquidez abajo y finalmente luego de llevarse la liquidez, igual fíjense más o menos esto es lo que yo les decía, como el movimiento viene como un poco pausado, ¿sí? Si bien viene bajista, viene pausado y de repente hace trrra y se lleva la liquidez antes de comenzar el otro movimiento. Acá no tuvimos toma de liquidez, aunque sí, es casi que al PIB, o sea, los stop loss saltaron si estaban acá puestos por el tema del spread. Pero para que ustedes más o menos lo tengan presente, lo tengan en cuenta, el mercado lo que está haciendo ahora es llevarse la liquidez. Entonces, si yo te pongo este contexto y te digo, tenemos resistencia y soporte en swing, ¿sí? En swing, es decir, durante mucho tiempo el mercado va a hacer esto. Ah, estoy hablando, no sé, el año que viene el mercado aparece acá. O sea, te parece dentro de lo lógico, porque si yo te hubiese dicho acá, hey, el mercado, ¿qué va a hacer? ¿Va a romper? ¿Se va a ir hacia arriba o va a rebotar y va a venir hacia abajo? Y sacás estadísticas, te fijas en los movimientos anteriores y decís, bueno, es una posibilidad que vuelva hasta abajo. Y volvió hasta abajo. Y una vez que llega abajo decís, bueno, mirá, sacó el low. ¿Qué hace? ¿Va, rompe estructura, se va para abajo, llega, hace nuevos lows? ¿O vuelve y rebota y se va a la parte alta? Y bueno, y finalmente después de mucho tiempo llegó a la parte alta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá es donde eh, entran las opiniones, ¿no? Entonces, esta es la gráfica desde comienzo, de 2002, más o menos. Tenemos un high acá arriba, ¿sí? Hay un high acá arriba, en 0,60. El high histórico. Pero, ¿por qué tenemos que pensar en ese high histórico? ¿Por qué hay que pensar en que el mercado va a llegar acá y no que va a ser lo que fractalmente hace, que es hacer soporte y resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia? Esa es una de las preguntas. Segundo, este movimiento de acá es muy parecido a este movimiento de acá. La diferencia está en que este movimiento duró un poquito más acumulando en esta zona. ¿Sí? Un poquito más acumulando en esta zona. Pero son bastante calcados. ¿Sí? Entonces, ¿puede ir a ser un high histórico? Puede. Estamos hablando de largo plazo, es decir, de varios meses. Ahora, si por ejemplo vos tenés un TP más, no sé, más o menos por acá, ¿sí? Por decirte cualquier cosa. Y el mercado hace esto, viene, se lleva este low y después hace esto. Punto número uno, vos saliste de tu operativa. Punto número dos, es totalmente factible. Y punto número tres, finalmente llegó al 0,60. Pero primero estuvo un año cayendo y después, no sé, 5 años subiendo hasta el 0,60. ¿Sí? Esto no significa que el mercado sí o sí, por haber sacado el high y tener un high histórico, va a tener que hacer así. Primero quiero aclarar esto, porque siempre pasa lo mismo.
¿sí? Pasa pocas veces, pero siempre pasa lo mismo. Siempre que el mercado hace un high histórico, entonces se va para o sea, sigue su camino infinidad de pips. ¿Sí? Pasó en su momento con Kachif, pasó en su momento con Euro, o sea, la opinión, ¿no? Estoy hablando, no de lo que pasa realmente. Pasó con Euro USD cuando llegó a 0,95, me acuerdo, pero muchísimo esa situación de Euro USD en 0,95 y gurús hablando de que el mercado iba a caer a 0,90 y inmediatamente que tocó en el 0,95 se fue a 1,30 y pico, ¿sí? O no me acuerdo, 1,005, perdón. Se fue totalmente para el otro lado, o sea, hizo 1000 pips para el otro lado. Entonces, ¿puede pasar? Sí, pero puede no pasar también. Y prácticamente te diría que casi con más probabilidad de que no pase que de que pase, ¿sí? Ahora, no importa si tengo un 70% de que no pase y un 30% de que pase, y es un 30% de que se pueda quemar una cuenta. Entonces, es una alta probabilidad de que se queme la cuenta, más allá de que la probabilidad es menor a que no suceda, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, los planes de contingencia hay que seguir aplicándolos como tengas la cuenta, ¿sí? Por suerte, en mi caso, que han visto mi cuenta, cómo se fue desarrollando en la operativa, que he mostrado un montón de contingencia, yo hasta me pude dar el gusto de tomar alguna cobertura por acá arriba, ¿sí? ¿Ven? Alguna cobertura acá arriba. Que no va a ser una cobertura para cerrar en positivo y que después. No. Porque es una cobertura que yo pude hacer porque cuando el mercado iba haciendo retrocesos, por más cortos que fueran, yo iba tomando decisiones de contingencia. Iba haciendo así, iba cerrando posiciones. Y las dejaba acá arriba para reabrir a mitad del lotaje. Entonces, eso hizo que mi lotaje baje mucho, mi margen se libere bastante. Yo me acuerdo cuando estuve peor, que estuve -50%, que es donde aplico los planes de contingencia en el tipo de operativa que no es con stop loss, tenía un nivel de margen de menos de 1000, ¿sí? De nivel de margen porcentual. Y en estos momentos estoy en -50 otra vez con este gap y todo eso, pero estoy en 2500 de margen. Por eso me doy el gusto de abrir alguna operativa. De hecho, en ese momento me acuerdo, tenía una operativa abierta que era Euro GBP, que Euro GBP se me fue a no sé si era un 2% de pérdida, algo así, y decidí cerrarla completa, porque dije, mirá, si otra vez se me correlaciona, se me va en contra, bueno, hoy está en contra, está correlacionada en contra. Así que imagínense lo bien que hice, liberé muchísimo margen, acepté pérdidas, bueno, hay gente que no hace eso, pese a que sabe que es la opción. Ahora, por ejemplo, imagínate esto, mirá, este era un high de 2009 y el mercado tardó 6 años en sacarlo. 6 años en sacarlo. Una vez que lo sacó, el mercado continuó e incluso se llevó este high. ¿Sí? Se llevó este high también. Mira esta situación parecida. ¿Sí? Dos highs y el mercado finalmente se lo lleva. ¿Sí? Dos highs y el mercado finalmente se lo lleva. Ahora, ¿por qué acá el mercado no hizo esto y se llevó el 0,61? ¿Sí? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué ahora pasaría y acá no pasó? Bueno, todo tiene que ver con un montón de contexto. También se puede hacer comparaciones, por ejemplo, eh, y ver. Ah, qué bola, ya lo tenía acá. Bueno, y ver lo mismo, pero en el euro USD. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Que el euro USD lo único que hizo de momento es volver acá, ¿sí? En el gráfico semanal y dejar un gap. Y esos gaps, como siempre, se tienen que volver a cubrir, ¿sí? Y en ambas situaciones se está viendo un patrón armarse que sí es de alta probabilidad, ¿sí? Que es un patrón de acumulación, manipulación y distribución, ¿sí? Donde el mercado
acumula, manipula, para luego distribuir por encima de los highs, ¿sí? Incluso de los siguientes. Y en ambas situaciones estamos viendo algo parecido, porque tanto en Euro-USD como en USD-CAD estamos viendo movimientos de acumulación, manipulación y luego distribución, ¿sí? Todo esto es liquidez, acá hay un montón de liquidez que el mercado en algún momento va a tener que venir a sacar, ¿sí? Entonces, es fácil hacer un análisis y decir, esto va a subir hasta acá, esto ya va a revertir, ya hizo el último high. No, no es fácil para nada, porque es una situación especial, es una situación atípica. ¿Por qué especial? Porque no sucedió antes y no podés sacarle estadística al movimiento en particular. Pero sí podés sumar esto como si realmente no hubiese habido un gap y hubiese sido esto, ¿sí? Pues la gente se preocupa por el gap. A mí el gap me da una referencia de cuánto tiene que recuperar, por lo menos tipo inicialmente, hasta dónde tiene que recuperar. Me da una referencia. Pero si no hubiese un gap, quizá hubiese habido un imbalance y sería lo mismo, ¿no? O sea, como un imbalance, por ejemplo, acá. El imbalance son referencias de hasta dónde debería llegar el precio en algún momento para equilibrar eso, ¿sí? Y pueden ser imbalances que duren meses, semanas, días, incluso años. Generalmente, la mayoría de las veces se suele cubrir rápido, ¿sí? O sea, en corto plazo. Generalmente. En el caso de una gráfica semanal, bueno, es mediano plazo, pero o largo plazo ya directamente hacer esto es largo plazo, ¿sí? Pero a lo que voy es que lo que podemos hacer es tomar el movimiento como si hubiese sido un movimiento continuo. Entonces ahí podemos sacar un análisis. O sea, ¿qué está haciendo el mercado? El mercado está sacando highs, está tomando liquidez. ¿El mercado podría continuar? Sí, por supuesto que podría continuar. No hay motivo por el cual pensar que no podría continuar porque la estructura está alcista. Pero, hay lugares y zonas de resistencia y de soporte. Es decir, que pueden aplicar como resistencia o como soporte y que la probabilidad está a favor de eso, ¿sí? Hay más probabilidad de que aplique como resistencia que de que la rompa y se vaya a buscar el nuevo high, ¿sí? Generalmente pasa lo mismo. Primero resiste varias veces, luego se rompe y va a buscar el siguiente high. Primero soporta varias veces, luego rompe y va a buscar el low. No siempre pasa eso, ¿sí? No siempre pasa eso. Entonces, ahora sí, volviendo, metiéndome acá, yo estoy esperando personalmente que, que digamos que pase un poco el sacudón con Euro USD y USD CAD, que se vea qué quiere hacer el mercado, porque no se entiende muy bien qué quiere hacer, ¿sí? Está haciendo estos tipos de movimientos, no se entiende. Entonces, una vez que pase eso, que ya termine el movimiento, probablemente empiece a operar con el USD CAD y el Euro USD otra vez. De momento estamos nada más que con el NZD CAD y el USD CAD. Esperen que no sé si lo tengo abierto, pero ahí se los muestro. Acá, ¿sí? De momento abrimos esto, es lo único que tenemos abierto. Yo avisé que iba a estar esperando y demás. Así que, bueno, de momento estamos ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Tanto el euro como el canadiense como el dólar abrieron con gap, ¿sí? Euro GBP abrió con gap y ahí no está el dólar, abrió con gap. NZDCAD no está el dólar y abrió con gap. Por lo tanto, tanto el euro como el NZDCAD como el USD abrieron con gap, ¿sí? Con una variación en el precio. En este caso, en el canadiense, tenemos un punto estructural nuevo, una fuerza bajista, bastante bajista, un weekly range, atentos acá, recién empieza la semana, pero ya el movimiento que está mostrando a mí me gusta en cierto sentido. ¿Por qué? Porque el mercado está recuperando prácticamente todo el movimiento, ¿sí? Y estaría cerrando, de momento, recién empieza la semana, vuelvo a repetir, es muy pronto para sacar una conclusión,
pero hace unas horas el mercado estaba acá abajo, ¿sí? Pero ya mirá todo lo que recuperó, ¿sí? Recuperó bastante. Entonces, si esta semana va a terminar por encima, estamos viendo que este fue el movimiento de extensión que se llevó este low. Y bueno, podría llevarse un low más. La verdad es que yo esperaría que se lleve un low más acá, que es este que está acá atrás, este de acá, antes de comenzar un rally alcista, ¿sí? Pero bueno, de momento estamos viendo que arrancó bien en ese sentido, ¿sí? Recuperando todo ese gap, ¿sí? Todo ese gap que se ve acá, desde acá hasta acá, lo está recuperando prácticamente todo el canadiense. Bueno, todo no, la mitad. Así que va a ser clave que cierre por ese lado. Eso con el canadiense y vamos a tratar de ver el petróleo, cómo está. Bueno, el petróleo ya recuperó todo el gap, ¿sí? El mercado cerró acá, abrió acá arriba, ya bajó y recuperó todo el gap, ¿sí? De momento estaba con fuerza bajista en el diario, pero ya había llegado a la punta derecha, lo cual se puede prever un movimiento alcista en el petróleo, ¿sí? Eso es lo que dice el análisis. Si se da un movimiento alcista en el petróleo, se podría dar un movimiento alcista en el canadiense, lo cual frenaría un poco el USDK. En el dólar, quien viene siguiendo estas clases sabe que vengo hablando de la punta derecha del cambio de estructura. Que ojo, atentos, atentos. Si la vela diaria cierra de esta forma o más abajo, es un hermoso indicio de que puede llegar a haber una reversión en el índice del dólar, más la reversión que puede haber en el petróleo más canadiense, podríamos estar hablando de que el USDK ya ha manipulado highs. Habíamos hablado de que cuando el mercado estaba más o menos que por acá, ¿sí? O incluso había roto esta estructura interna, esperábamos un dólar fortaleciéndose hasta llegar a la punta derecha y que eso iba a hacer que el USDK abriera un par de pisos más. Eso no quiere decir que uno esperaba 200 pips de gap, por supuesto que no, pero se esperaba ese movimiento. Aparte, el canadiense todavía no mostraba reversión, mostraba entre fuerza bajista y acumulativa, pero no como cambio, eh, lo cual hacía premonicionar un USDK yéndose en contra de la operativa oficial. Pero eso no quita que quien no esté dentro del USDCAD no pueda venderlo, ¿sí? De hecho, la semana pasada cerramos con muy buenas ventas en USDCAD, incluso dándonos 80 pips la venta luego de abrir algunos pisos y de un movimiento muy brusco también por el anuncio de Trump. Entonces, hay que saber distinguir, hay que saber diferenciar. No es lo mismo una operativa con un nivel de margen corto que sobrado. O sea, si vos estuvieses sobrado en USDCAD, sería ideal vender con ese gap tan abajo, porque a lo sumo te abriría un par de pisos y llevarías todos esos pisos a cubrir el gap. Pero obviamente que si estás con muy, muy poco nivel de margen, no podés jugártela, porque si el mercado se te va en contra, quizá esa jugada te cuesta muy caro. Lo bueno de la operativa que nosotros estamos implementando y que estamos transmitiéndoles a ustedes, que obviamente la pueden seguir de forma gratuita mientras pertenezcan a By Design, es, em, es saber que yo estoy detrás de la operativa y que si de repente digo, hey, mira, esto hay que cortarlo en pérdida, se corta en pérdida y punto, porque mi operativa, ya siempre lo explico, hay tres formas de tomar contingencias. Una es inyectando capital, que eso requiere que tengas mucho capital, que hayas iniciado la operativa con bajo capital, cosa de que sea fácil recuperar capital. No sé, por ejemplo, hay gente que opera con $100.000, pero hay gente que opera con 10.000. Entonces, el que opera con 10.000 va a ganar menos que el que opera con 100.000 cuando le va bien. ¿Sí? O sea, cuando a los dos le va bien, el de 100.000 va a ganar en dólares mucho más. Capaz que porcentualmente lo mismo. La diferencia está que cuando se le complica al de 10.000, o sea, suponemos que hay dos personas con $100.000, una invierte 10.000, la otra invierte 100.000, el que invierte 100.000 va a ganar mucho más que el que invierte 10.000, pero cuando el que invierte 10.000 se le complica,
tiene $90.000 para inyectar y bajar el riesgo. Entonces, si estaba operando, no sé, por ejemplo, agresivo a 0.01 cada 1000, estaba operando $10.000 con 0.10, inyectando capital puede llevar su cuenta a 0.01 cada 9000. ¿Sí? Porque inyectar $90.000, entonces tiene una cuenta de $100.000 operada a 0.1. Eso le da, por supuesto, suficiente margen como para seguir abriendo posiciones, incluso meterle coberturas, etcétera, etcétera, y no aceptar pérdidas. Pero claro, ganó mucho menos durante el tiempo que no estuvo tomando contingencias que el de 100.000. Pero el de 100.000 no tiene forma de zafar porque no tiene más capital. O sea, no tiene forma de zafar si no es aceptando pérdidas. Entonces, el de 100.000 va a tener que empezar a resignar parte del capital que fue obteniendo por el riesgo que estaba corriendo y le estaba yendo bien. Estaba corriendo riesgo, pero le iba bien. Bueno, ahora le está yendo mal, tiene que asumir parte de esas pérdidas. Ahí es donde se encuentra el equilibrio entre beneficio y riesgo, ¿sí? Entonces, esa es una forma, inyectando capital, pero no todo el mundo lo puede hacer, porque no tiene patrimonio o porque invirtió demasiado al principio, entonces no puede cubrirlo para reducir los márgenes suficientemente. Entonces tiene que acudir a la segunda forma que hay de tomar contingencias, que es aceptando pérdidas. Dentro de lo que es aceptar pérdidas hay dos formas claras de aceptar pérdidas. Una es escalonada, es decir, llegué al 30% negativo, empiezo a tomar decisiones para asumir pérdidas, llegué al 40% negativo, tomo más decisiones, llegué al 50%, tomo más decisiones, llegué al 60%, tomo más decisiones y cada vez al mercado le va a costar más llevarte más para atrás, ¿sí? Porque no, o sea, vos lo que estás haciendo cuando asumís pérdidas o cuando dejas de tomar coberturas es reduciendo la velocidad con la que se te consume el drawdown. Básicamente porque tu lotaje representa dólares. Si vos tenés, no sé, por ejemplo, $10.000 con un flotante de $5.000, o de $3.000, por ejemplo, al 30% de $3.000, y vamos a decir que tu matriz se mueve a $100 por PIB por la acumulación de lotaje que tenés, vos ahí tenés $7.000 eh, dividido los $100 que se te mueven por PIB, son 700 pips. Sí, 700, $7.000. Perdón, a $10 por PIB, no $100 por PIB. A $10 por PIB se te mueve la matriz porque estás a un lote acumulado, por ejemplo. Eh, estoy haciendo los cálculos matemáticos. Entonces, tenés 700 PIB para que se te queme la cuenta. Ahora, si vos ahí en ese momento lo que haces es reducir tus lotajes y asumís pérdidas, va a bajar un poco tu balance, la equidad te queda igual, el nivel de margen mejora, pero ya tu matriz no se mueve a, por ejemplo, $10 el PIB, se mueve a 9 o a 8, porque fuiste cerrando. Entonces, cuando llegás a 40, que obviamente para llegar a 40% tiene que hacer más pips porque tu matriz se mueve a menos dólares por pip, volvés a tomar decisiones, volvés a bajar, ya no se mueve a $8, ahora se mueve a 6 o se mueve a 7. Cuando llega a 50 se mueve a 6 o se mueve a 5. Entonces, cada vez a la matriz le cuesta más hacer, por ejemplo, $100. Tiene que hacer más pips. Ya de arranque estamos hablando que, por ejemplo, al 50 capaz que le cuesta, se mueve a $5, pero cuando estabas en 30 se movía a 10. O sea, ya le cuesta el doble de trabajo al mercado hacerte $100 en contra. ¿Sí? Entonces, eso genera margen. ¿Sí? Eso es escalonado. ¿Para qué? Para que si vos tomás una pequeña decisión al 30% y el mercado se revierte, bueno, asumiste una pequeña pérdida. Si vos tomás una pequeña decisión al 30 y otra al 40 y se revierte, asumiste pequeña pérdida, entonces no tuviste que asumir mucha pérdida. Si lo haces al 30, al 40 y al 50 y se revierte, pequeña pérdida. 30, 40, 50, 60 y se revierte, pequeña pérdida. ¿Sí? O pérdida controlada. Pero ¿qué pasa? Siempre tenés exposición sobre el total de tu capital. Siempre se puede complicar un poco más. Mientras que la otra opción es el stop loss. El stop loss es 30%, cierro todo. Se revierte al 31%, asumiste una pérdida total que el otro asumió parcial, muy poquito, capaz que el otro asumió un 5% del 30% del drawdown, vos asumiste un 30%, el mercado revirtió. Obviamente que esa persona que tomando esa decisión estaba exponiendo el 70%, perdón,
O sea, tomando una decisión del 5% de pérdida, estaba exponiendo el 95% del capital restante, porque seguía sin cerrarlo, seguía todo abierto. Mientras que el que tomó sobre el 30 dejó en riesgo cero el 70%. Entonces, ese es el equilibrio que vos tenés que encontrar como te sentís como operador. Hay mucha gente que prefiere cortar de cuajo, más allá de que eso haga que a largo plazo tenga menos beneficio, porque tiene menos riesgo. ¿Sí? Como tiene menos riesgo, tiene menos beneficio a largo plazo. A mí personalmente, yo prefiero tomar contingencias escalonadas, pero porque yo tengo bastante capacidad, experiencia y práctica como para hacerlo. Yo no creo que todo el mundo pueda hacerlo de la misma forma que lo hago yo. En parte por eso también creamos este canal, para que no solo me tengas que seguir en vivo, sino que además tengas un canal donde te avise cuando yo tomo contingencias. Yo voy a abrir una operativa, a mí me abre, no sé, 10 pisos, de repente ves que empiezo a cerrar de a una y decís, hey, ¿qué pasó? Y mandaré un mensaje, chicos, los que quieran tomar decisión escalonada, este es el punto para tomar escalonado, los que quieran tomar stop loss pleno, es un buen punto para tomar stop loss pleno, lo diré o mismo lo cerraré, porque yo voy a tomar la decisión en el momento, pero sí lo voy a avisar. No porque yo sepa que el mercado va a revertir, puede ser que yo me coma no sé, por ejemplo, unos 16 pisos y decida cerrarlo y que al piso 17 se revierta todo y la gente me insultará porque no fui preciso en ese punto de reversión, hubieses esperado 25 pip. Y esto pasa, es el mundo del Forex, es así, es imposible tener a todos contentos y es imposible acertar siempre en el mercado. Acá está hablando alguien que está fuera de Cachif y que yo he entrado desde el principio a Cachif y estoy fuera, por algo estoy fuera. ¿Sí? Acá habla una persona que nunca tuvo los 32 pisos de NZCAT porque decidió cerrarlo a tiempo cuando tenía 10 pisos. Acá les habla una persona que ha tenido un USDCAT de 12 pisos cuando todo el mundo lo tenía en 30. Por algo habrá sido, ¿sí? Ya una vez puede ser suerte, pero ya cuando se repite el patrón, algo pasa. Eso no significa que yo, por ejemplo, ahora no esté metido en USDCAT desde el principio, pero adivinen qué, puedo gestionar mi riesgo y controlarlo como para estar metiendo ventas ahora sin riesgo de que mi capital se queme porque se mueve 100 pips más para arriba, como le puede pasar a mucha gente. Entonces, si no van a saber tomar contingencias, si no lo pueden aprender, si les resulta complicado, porque al final tomar contingencias escalonadas es tomar decisiones constantemente cada vez que el mercado se va abajo. Yo les he dicho muchísimo, chicos, muchísimo, no me pueden, no, o sea, no me pueden decir que no, pero yo les he dicho muchísimo, muchísimas veces que espera, en este movimiento de acá, y en este movimiento de acá, les he dicho, no piensen que el mercado va al take profit, piense que va a ser un nuevo high, porque esa es la mentalidad del profesional. Vos no podés pensar que esto se va al TP, entonces no tomo más contingencias. Gracias a las contingencias que yo he tomado acá, acá, cortitas, pero las he ido tomando, incluso he tomado contingencias acá, que no han sido muy buenos puntos, porque evidentemente era mejor tomarlas más arriba. Eh, perdón, perdón. Este punto he tomado contingencias, que mucha gente decía, no, no, todavía no hace falta. Yo acá estaba al 30-40% más o menos. He tomado contingencia acá, he tomado contingencia acá, luego el mercado se fue en contra, he tomado contingencia acá. Cada vez que el mercado retrocedía, me daba una oportunidad, tomaba contingencias. Adivínense lo que voy a hacer si veo que el mercado hace esto. ¿Voy a pensar que se va al TP? No, voy a seguir tomando contingencias. ¿Por qué? Por si el mercado hace esto. ¿Sí? De todas formas, yo ya llegué a un punto donde quizá no necesite tomar más pérdida, porque ya he asumido bastante pérdida, más o menos un 20% escalonado. Entonces, quizás ya no lo necesito, porque me he dejado como unos 500 pips de margen para que el mercado haga lo que quiera, ¿sí? Y me he sacado mucha correlación también. Pero eso lo voy a analizar personal, en mi cuenta personal, que no es la cuenta del Telegram, ¿sí? Eso, la cuenta del Telegram es otra. Es una operativa que inicia desde cero. Pero imagínense, o meter una venta acá
los que recién están empezando, los que acaban de arrancar, meter una venta acá y que el mercado haga esto, llegue al 161, por ejemplo, acá, del 48.63, que te va a abrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego haga esto y lo llevas todo a cubrir el gap. ¿Sabés qué? Arrancás con un 15% a favor en conservador, más o menos. Entonces, no es que como hay una operativa oficial, no hay que mandar a vender en ninguna estrategia del mundo. Son contextos diferentes. Obviamente que si yo mando a vender en mi canal y ustedes están complicados, no vendan, porque mi análisis contempla una operativa desde cero, no una operativa con 35 pisos, 40 pisos. ¿Sí? Una operativa de cero, es una operativa que si hace esto, se lo soporta completamente. Incluso si yo tengo y tomo de que desde acá el mercado tiene 200 pips, son 8 pisos. O sea, podría estar dentro de lo que planeo como operativa que no va a tocar stop loss. Luego, si al final termina yéndose más para arriba y abre 16 pisos o algún punto específico donde yo considero que hay que cerrar antes, lo cerraré. Pero esto no significa que vos que estás en problemas con Pip Grabber tengas que vender porque yo vendo, porque yo busco precisión y esto no es una operativa manual de stop loss, take profit a 10% de beneficio y 1% de riesgo, no es un smart money, ¿sí? Que el riesgo de perder es bajo y el riesgo de ganar es alto, ¿sí? Y el porcentaje de ganancia, el riesgo-beneficio es altísimo, entonces lo voy a aprovechar, porque esa es la operativa más complicada de todas, ¿sí? De hecho, no conozco muchos smart money que perduren en el tiempo, porque es una operativa muy súper complicada, ¿sí? Es hacer un 1 a 10 con 5 pips de stop loss, o sea, prácticamente no tenés que ser un sniper muy preciso. Imagínense, si alguien pudiese ser así de rentable durante el largo plazo, sería multimillonario. Imagínate encontrar operativas de 1 a 10 con alta probabilidad. Serías multimillonario. Entonces, por eso mucho no creo en el smart money como operativa en sí. Sí como análisis, pero no como operativa. ¿Sí? Bueno, en el análisis vos podés ser preciso, pero una cosa es acertar en el análisis y otra cosa es acertar en la operativa. Los stop losses juegan malas pasadas. Por ejemplo, vos me podés ver y decir, hey, se va a llevar este low y se va a ir para arriba. ¡Qué preciso! Ahora, capaz que yo puse el stop loss, ¿cuánto? Acá. Y bueno, y al final me comió el stop loss. Entonces, como operativa no sirvió, como análisis fue perfecto, por ejemplo, ¿no? O mismo acá. El mercado, bueno, acá no se ve, sí. El mercado se va a llevar este high y se va a ir para abajo. Buenísimo. Ahora, ¿dónde pones el stop loss? Si lo ponías acá, te comía, te comía. Y capaz que el mercado ahora hace 300 pips para abajo y hubieses hecho un 1 a 10. Pero ¿y dónde pones el stop loss? ¿Sí? Eso no es fácil. Bueno, eh, cuestión que vimos el dólar, vimos el canadiense y el petróleo y es la operativa creo más importante de todas. Luego el euro USD lo más probable es que haga lo opuesto a lo que va a ser el dólar CAD, porque tienden a estar correlacionados. Prácticamente lo que hay que esperar es que el dólar CAD se revierta, aparte es la más complicada de las dos, en la operativa oficial. Yo lo que estoy esperando es una confirmación luego de que se complete el gap para operarlo, o voy a ver si aprovecho en algún momento que se genere un patrón de compra en el dólar CAD y ver si estoy dispuesto a comprarlo o no, ¿sí? Porque mucha gente habla de que el dólar CAD va a subir, pero comprarlo en estos momentos tiene un riesgo altísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene muchísima liquidez e imbalances por debajo. Y comprarlo por esta zona, te podés comer 500 pips, 600 pips de reversión. De hecho, fue lo que pasó acá. No sé si se acuerdan. Este fue el anterior movimiento. No sé si fue este, fue más o menos como desde acá. Esto no es un gap, es una falla en la gráfica. ¿Sí? Si entras más adentro, no hay gap acá. Eh, este movimiento que se fue en contra, sí, que estuvo acumulando un montón y acá finalmente sacó el high y luego cayó.
imagínense los que pensaban que luego de llevarse el high, el mercado se iba a ir al siguiente high. Y no, porque es 30, ¿cuánto teníamos? Creo que 30 pisos teníamos acá. Más o menos, de acá abajo estábamos vendiendo, no me acuerdo, no sé si por acá, no me acuerdo. Algo por acá, no sé. Cuestión que estábamos vendiendo, estuvimos vendiendo bastante tiempo, ¿sí? Desde enero, así que debe haber sido más o menos como por acá o algo así. En algún momento acá, creo que en esta caída dio cierre, pero mucha gente no cerró. Y ahí fue donde yo salí y estuve esperando a que se diera un movimiento así para volver a entrar. Y ahí, bueno, ahí le saqué bastante rédito todo el año. Pero este movimiento que se dio acá de 30 pisos, que cuando sacó el high la gente pensaba que se iba a ir a nuevos highs, si vos compraste en estas zonas, te comiste 500 pips para el otro lado. Y 500 pips son 5 por 4, 20, son unos 20 pisos más o menos. O sea, pasaste de 30 a 20. Entonces, por eso tampoco es cuestión de, hey, se va a ir al otro lado, voy a seguir comprando. ¿Sí? Y por eso tampoco se hacen hedge acá arriba. Porque un hedge acá arriba tiene mucho riesgo de comerse 500 pips en contra. ¿Sí? Por eso los hedges se toman abajo. O sea, con el mismo criterio que reducir riesgo cerrando posiciones, tomás hedge. ¿Sí? Yo incluso me acuerdo acá, he tomado compras más o menos por acá, cuando vi que se rompió esto, he tomado compras y no sé si 4 o 5 pisos, y cuando hizo el mercado así la habré cerrado. Y bueno, ¿y por qué no la dejé abierta hasta acá? Si tan obvio era que se iba para arriba. Bueno, porque también hay riesgos, porque te podés comer 500 pisos en contra. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo se toman cuidados? Bueno, se esperan movimientos así. ¿Para qué? Para que haya imbalances y de repente tu objetivo es este. Entonces, si el mercado se te va en contra y se te pone a abrir pisos, baja el imbalance, pero baja tu punto de salida. Y cada vez vas a poder aprovechar más. Y lo que antes eran, no sé, 50 pips de diferencia, ahora son 70, solo que antes eran 50 por 1, y ahora, o 50 por 1, y ahora son 50 por 4, son 70 por 4, o sea, cada vez tiene mayor potencial de beneficio, ¿sí? Pero hay que medir también el riesgo y decir, ok, pero ¿qué pasa si se me va en contra y hace esto? Bueno, en el caso de tener una venta, tenés la venta abierta, entonces si se te va para abajo no pasa nada porque la que más riesgo tiene, que es la venta, está mejorando. Eh, pero bueno, tiene que ver un poco con decisiones que uno va tomando en la operativa. Con respecto al euro, esto quería mostrarles, ¿sí? Yo acá noté, lo que pasa que es difícil cuando hay un gap así, porque ya les digo, es algo atípico, pero cuando el mercado hizo esto, ¿sí? Se metió dentro del gap, todavía no lo cerró, generó un patrón, un pequeño patrón de corto plazo, podría ser algo así, para venir a cerrar el gap, por lo menos el gap, ¿sí? Por lo menos el gap. Entonces yo estoy esperando que el mercado, no quiero comprar para llegar hasta acá, ¿sí? Ni comprar porque se va a ir para arriba, porque yo busco 20 pips, entonces a mí no me cambia hacer 20 pips y aprovechar este movimiento. Yo lo que quiero es que el mercado haga esto. Y ahí, cuando deje un buen imbalance, entrar a comprar cuando se rompa la línea de contratendencia, ¿sí? Entonces ahí voy a tener mayor probabilidad y menos riesgo que si compro acá. Eso es lo que yo estoy esperando en mi operativa oficial, ¿sí? Por eso de repente no van a ver que en estos momentos voy a estar comprando. Y bueno, pero entonces si esperas que haga eso, ¿por qué no lo vendés? Y de última vendés acá, abrís acá, te abre un piso y llevas todo para acá. Podría, la verdad es que podría hacerlo. Pero prefiero esperar para vender que el mercado haga esto. Deje un imbalance y ahí cuando se confirme una reversión, ir a buscar ese movimiento. Prefiero esperar eso, ¿sí? Con respecto al euro USD,
Em, el cierre semanal, bueno, se ha recuperado bastante bien y obviamente habrá que esperar cómo cierra la semana. Si cierra por encima, podemos estar hablando de una recuperación del euro dólar, lo cual confluiría con la debilitación que estamos viendo o que estoy viendo para el dólar, ¿sí? Pero habría que esperar a que cierre la semana, así que no hay que tener paciencia para eso. Y en lo que es el dólar, ¿sí? Lo que es el dólar, o sea, acá tenemos el cierre semanal. Si cierre semanal, que no va a ser esta vela, sino luego de 4 o 5 velas que termine por encima, ¿sí? El movimiento puede hacer así, por ejemplo, la siguiente vela hace esto, la siguiente hace esto, la siguiente hace esto, y la siguiente hace esto, y la semana cierra así, te queda una semana que de repente hizo así, con una mecha. Entonces, buenísimo, mostró soporte, ¿sí? Obviamente que la fuerza está bajista, en este caso se ha roto acá la línea de tendencia, luego romper la estructura, se esperaba en la punta izquierda, pero ha llevado esta liquidez de acá y ha llegado hasta acá. No ha roto un bajo, lo cual de momento es positivo que no haya roto un bajo. Fíjense que el patrón de corona sigue existiendo, ¿sí? El tema es qué pasa si saca el low, ¿sí? Y ahí es donde yo creo que finalmente va a completar ese imbalance de una semana. Lo que pasa es que este movimiento no confluiría con lo que estamos esperando del dólar, salvo que tengamos un dólar y un euro debilitándose, pero que el euro se debilite más que el dólar. Entonces, y si vamos a ver ese movimiento es porque el dólar CAD probablemente suba. Y no es lo que estamos viendo, o sea, si bien está alcista y sí, debería continuar subiendo porque no hay motivo por el cual revierta, salvo una resistencia y una toma de liquidez, no vemos ningún patrón de reversión todavía, a eso me refiero. Sí, sí, en 30 minutos uno cortito, pero en mediano o largo plazo no vemos nada. Pero un corto es de 40, 50 pips, 60 pips, nada más que eso no cambia una estructura diaria, ¿no? A eso me refiero. Pero en este caso, si rompe este low, cambia la estructura diaria, porque había pasado de bajista a alcista al romper la estructura diaria, ¿sí? Más allá de que no había roto la línea de tendencia, que era esta, ¿sí? Más allá de que no había roto la línea de tendencia, sí había roto el punto estructural. Entonces, como rompió el punto estructural, se podía prever que el mercado hiciera un retroceso para continuar subiendo. Y ahí es donde sucedió este gap. ¿Sí? Justo en ese punto fue donde sucedió este gap. Entonces vamos a esperar a ver cómo fluye ese maldito gap, si el mercado realmente llega hasta esta zona otra vez y nos muestra que quiere ir a buscar los highs, ¿sí? A ver cómo se va desenvolviendo y cómo se va desarrollando. Porque si lo que muestra es ahora una resistencia al semanal, entonces podemos estar viendo esa continuación a completar el imbalance que había empezado a completarse acá y que en corto plazo los imbalances tienden a completarse. Eso no significa que no pueda ir hacia arriba sin completarse, porque hay imbalances anuales que han quedado abiertos, pero era algo que se podía prever, ¿sí? Por eso también las tomas de contingencia en los movimientos alcistas, los que necesitan tomar contingencias. Ahora, como yo no opero con correlación, yo estoy buscando vender y vender USDK y Euro USD o comprar y comprar. Entonces quiero ver cómo se resuelve eso antes de tomar una decisión. Aparte estoy operando el neozelandés canadiense, perdón, ¿sí? Lo estoy operando a la venta, a buscar 20 pips nada más. De paso, los que estén operando, pónganle emojis, ¿sí? Sean amigables con el emoji. Em, por lo tanto, vender el euro USD mientras vendo el NZDK quizá no sea la mejor idea. Entonces quizá esté focalizado en comprar y comprar USDCAD y Euro USD, pero ya vimos el riesgo que conlleva comprar el USDCAD en máximos. Si te vas a comer una resistencia,
te la comes entera, ¿sí? Te la comes entera. Entonces, quizá esperar un poco el retroceso para luego, en alguna confirmación, ir a buscar unos 20 pips en compra con riesgo de que se vaya en contra, pero ya con menos, o sea, habiéndole quitado al movimiento de imbalance unos 4 o 5 pisos, por ejemplo, ¿sí? Un movimiento de 100 pips hacia abajo del USD-CAD, que no sea una referencia, listo, va al TP, sino que me dé la oportunidad de ir a buscar, aunque sea 20 pips, y si el mercado continúa cayendo, por lo menos el imbalance lo tengo a favor con unos 4 o 5 pisos, ¿sí? Eso con el euro USD. Cuando entro acá a una temporalidad un poquito más baja, para tratar de buscar algún patrón de reversión, coincide el de USD-CAD con euro USD, están haciendo más o menos lo mismo, aunque el USD-CAD ya cubrió bastante más del gap que el euro USD. Al euro USD le falta, ¿cuánto le falta? Cubrir, le falta unos 69 pips, y al USD-CAD, ¿cuánto le faltaba? Mira, 69 pips calcados. Increíble. ¿Cómo puede ser eso? Tienen que estar manejados por una inteligencia artificial esto. 69 pips a ambos le falta. Con confluencia a su máxima, correlación a su máxima expresión. Pero sí tenemos un cambio estructural. Entonces el patrón que hay es más o menos parecido. ¿Sí? Aunque no está tan claro acá. Tenemos low. Tendría que ser así. Un pequeño retroceso. Y ahí a cubrir el gap. Un poquito más ahí. Sea un poquito más abajo. Para cubrirlo un poquito mejor. ¿Sí? Ahí. Y ahí se cubriría, uy, perdón, el gap. ¿Sí? Quiere decir que es buen momento para comprarlo. El tema es, obviamente que en la operativa oficial no. Yo acá he entrado también, me he tomado, gracias a la reducción del lotaje, he podido cubrirme, ¿sí? Me cubrí acá y me cubrí acá, gracias a la toma de contingencias, ¿sí? Fíjense este movimiento, haber cerrado por ahí, como siempre enseño. Pero vos sabías que iba a caer, no, no sabía. Quizá vos tomaste primero acá, capaz que tomaste después acá, capaz que tomaste después acá, capaz que tomaste después acá arriba y ahora acá, y al final promediaste más o menos que por acá. Bueno, ya te dio el mercado unos 160 pips de reposicionamiento. ¿Se entiende? De todo esto que vos cerrás acá arriba, si el mercado se te va en contra, bueno, podés entrar con menos lotaje. Fíjense que hay operativas de 0.1 y estoy entrando en 0.07, 0.08. Estoy entrando con menos, ¿sí? Lotaje. Que cuando cierro, esto me permite, cuando cierro de arriba, baja mi TP. Abro abajo, baja mi TP. Entonces yo me estoy acercando el punto de break-even, ¿sí? Me lo estoy acercando a la operativa donde está, cada vez más. Entonces, puede ser que ese acercamiento de mi TP esté mejor que el TP oficial, por ejemplo, o mejor que un TP virtual, que es como el punto de equilibrio o de imbalance, de cierre de imbalance, y extenderme. De repente estoy 50 pips mejor, ok, tengo 20 posiciones abiertas, no voy a buscar 50, voy a buscar 20 pips, son 20 por 20, son 400 pips de recuperación de lo que ya perdí, de la pérdida que asumí. Bueno, buenísimo. Voy a poder recuperar parte de la pérdida. Eso es lo bueno de asumir pérdidas al principio, que luego recuperás, pensás en recuperar. Mientras que los que van tomando decisiones de, ay, no, voy a tratar de cerrar las que menos pérdida me dan o las que tengo en beneficio porque se movió esta, por ejemplo, ahora voy a cerrar esta. ¿De qué me sirve cerrar esto de acá abajo? Que lo único que hace es alejarme el TP y darme un profit que no va a ser suficiente como para que si el mercado se va en contra, me salve. ¿Sí? Eso te sirve para ir generando beneficio de a poco y sosteniendo una rentabilidad promedio, pero no te sirve para salvar una cuenta. Entonces, si vos estás en contingencia, necesitas salvar la cuenta. Cosa que, bueno, de repente con stop loss no lo necesitas, pero eh,
En mi caso personal, yo prefiero ir tomando contingencias de a poquito y reposicionándome, bajando mi TP y bueno, luego evaluar cuando el mercado finalmente se esté yendo a favor, si decido extenderme o cerrar, incluso como me pasó con Cachif, decidir cerrarlo en 10% negativo porque me había acercado tanto el TP que donde estaba el precio podía cerrar 10% negativo. Pero he hablado con gente que incluso donde yo cerré, ellos han estado positivos y por querer extenderse y obtener más beneficio, bueno, saliéndose del contexto, porque no es una operativa normal, cuando vos tenés una operativa de muchos pisos, no es una operativa normal, no la tenés que medir en, como si, bueno, si se me revierte, no pasa nada, ¿no? Che, tengo un 60% de probabilidad de que continúe y me extienda a 50 pips. Ok, tenés un 40% que se te complique los 35 pisos otra vez. Entonces, no está bueno tanto riesgo sobre tantas operativas, o sea, tanto porcentaje sobre tantas operativas. Y ahí fue donde decidí cerrar en 0,68. Luego el mercado cayó, muchísimo cayó, a 0,60 y 0,60 incluso creo. Que en ese momento, me acuerdo, se hablaba de que el mercado iba a llegar a 0,58, 0,58, sí, obvio, mirá, acá hay comunicados, todo, y no, se fue a 0,64 otra vez. Entonces, bueno, ahí hay que entender que eso pasa, es inevitable que pase. Bueno, ¿algún día va a llegar a donde vaticinan? Sí, algún día va a llegar, pero siempre pasa. Bitcoin llega a 100, va a llegar a 200, cae a 20. Bitcoin llega a 20, cae a 0, vuelve a 100. Así pasa. En alguna aciertan, ¿sí? Pero los análisis catastróficos no sirven. Lo que sirve es tener un plan y ejecutarlo. Cuando se complica, ejecutar el plan. Cuando te va bien, ejecutás el plan. Siempre ejecutando el plan. No cambiando porque alguien opina, porque dice. Porque ahí lo que haces es ruleta. Estás tirándote un pleno al negro porque alguien dijo va al negro. Eso es ruleta. Entonces no hagan ruleta con el Forex. ¿Sí? Siempre lo digo. Se dice que Forex es casino y la gente pierde dinero en Forex porque la gente hace ruleta con Forex, en vez de hacer un plan analizado. Que por más de que te puedas equivocar, vos sabés que cuando te equivocás tenés un plan. El grueso del problema que tuvo esta operativa de PipGrabber es que la mayoría de la gente no sabía cómo ejecutar el plan cuando las cosas se complicaran. Entonces ahí hubo un problema. Por eso nosotros decidimos hacer esto, de decirles, gente, acá voy a operar yo y yo voy a elegir cuándo perdemos, pero vamos a perder. En algún momento vamos a perder. Puede ser controlado o puede ser total. Puede ser acertado como puede ser que no, pero en algún momento lo vamos a hacer. ¿Sí? Yo alguna operativa en mi historia he cerrado posiciones, no sé, vamos a decir, muchos pisos que retrocedieron, que me extendí, que obtuve beneficio y me podría haber extendido 100 pips y decidí cerrarlo por el riesgo. Y bueno, fue una mala decisión porque me podría haber extendido realmente. Ahí creo que está cerrando algo. Mira, ya tenemos un cierre en vivo. Uno más a la cartera. ¿Sí? Por suerte. Así que bueno, ahí pónganle el emoji los que están operando el AUDK. Otra cosa a tener en cuenta, si vos estás comprando el euro USD en estos momentos y yo te mando a comprar el NZDCAP, no lo compres. No lo compres. ¿Sí? Eso tiene que ver con las correlaciones. Se supone que si estás operando, deberías entender eso. ¿Sí? Y si no, para eso están las clases, para enseñarlas. Ojo con las correlaciones. Está en el manual de gestión de riesgo. ¿Sí? Eh, pero también me he equivocado. ¿Sí? Por ejemplo, NZDCAP la he tenido con 1% de beneficio. 1%, o sea, es bastante para una operativa de leveling. Y actualmente la tengo en -10. ¿Sí? Y hasta que no revierta el NZDCAP mucho más, no voy a poder salir. Tengo mi TP bastante más arriba. NZDK. ¿Ven? Me falta bastante. Bueno, acá no sale la gráfica, no sé por qué. Ahí está. Me falta bastante, ¿sí? Para llegar.
Me falta bastante ahí arriba. Pero lo estoy viendo un poco más alcista que el resto de las operativas. O sea, con un poco más de decisión a irse alcista el NZK. ¿Ven? De hecho, bueno, mira, ha completado el imbalance, pero se ha posicionado en la parte derecha, ha roto estructura. ¿Se espera un retroceso? Sí, se espera un retroceso. Yo espero un retroceso bastante profundo. Podría tomar contingencias, sí, pero no necesito tomar contingencia. ¿Sí? Esa es la realidad. Si el NZK va a caer, es porque o se debilita el NZ o se fortalece el CAD. Si fortalece el CAD, mejora el USD-CAD. Entonces, estarían como descorrelacionados en ese sentido, aunque en este caso yo estoy buscando NZK en compra, Euro USD está en compra y USD-CAD está en venta. Quiere decir que todo esto está correlacionado, ¿sí? Porque el que manda generalmente el USD-CAD es el dólar. Pero bueno, ahí están las opciones, ¿sí? Ok. Bueno, y creo que ya llegamos al fin. Vamos a ver, caché. En Canchif se cumplió a la perfección el patrón de corona a la perfección. El mercado llegó a la parte baja del canal. Voy a ir sacando esto. Se llevó la liquidez. Esto lo saco. La fuerza se encuentra bajista de momento, más allá de esta vela. De momento se encuentra bajista en diario. ¿Sí? Aquí, agarro ahí, a ver si me deja. Me está dejando. Sí, de momento está bajista. Obviamente que si esta vela cierra por debajo, el día de hoy, vamos a seguir con fuerza bajista, lo cual podría premonicionar que venga a tocar la parte baja, incluso a llevarse el 161 y este low que quedó abierto. No tiene por qué hacerlo, pero podría hacerlo tranquilamente. O sea, no sería raro que lo haga. Pero obviamente que si vamos a tener un cierre por dentro, estamos hablando de que el mercado ya manipuló, ya se llevó el low y ahora estaría devolviéndose a por lo menos la parte alta de este rango diario. Eso en el diario. En el semanal, la fuerza está bajista, la fuerza está bajista, pero bueno, acá no sale el gap, no sale el gap. Tenemos este cierre fue close 62.63 y esta apertura, no te marcaba, no marca gap. Acá no marca gap, pero vamos a hacer así, mira. Me voy a ir a 30 minutos. Bueno, no fue tan grande el gap tampoco, pero voy a hacer así. Voy a poner, ok, esto cerró acá y reabrió acá. Y vamos a hacer así. Voy a marcar como ineficiencia y como gap. Ahí. Está casi que completo. Por eso no se debe ver. Ahí está. Y ahora lo voy a llevar para arriba para que sí lo podamos ver en el semanal. ¿Sí? Tendría que haberlo abierto un poquito más, pero no me deja abrirlo por la vela. Ahí. Bueno, básicamente el gap es todo esto. ¿Sí? Le falta un poquito más para llenarse. Un poquito más. Y en el diario está acá. Todavía le falta este poquito para llenarse. Entonces, si se completa el gap, bueno, ahí tenemos
un movimiento así. Aparte, yo estuve analizando antes el franco y el franco pinta bajista, ¿sí? Así que si el canadiense estamos esperando que se haga una reversión luego de esa vela grande que está cubriendo el gap del canadiense y el movimiento del petróleo, entonces podríamos tener un cachif subiendo, ¿sí? Ahí se ve el gap también, le falta un poquitito para completarse. Este movimiento ya se dio, así que esto lo puedo sacar, esto ya está, esto ya está, y esto ya está. Bueno, no hay mucho más, chicos. A ver, voy a responder consultas y ya cerramos. ¿Qué opinas de BSK? Tiene unos 49 pisos y EuroC tiene abiertos 35. ¿Qué opinas respecto a la correlación y que Euro llegue a 49 pisos en breve? Mira, buena pregunta. Normalmente tienden a complementarse, es decir, lo hemos visto ya dos veces en lo que va de la operativa. El USD-CAD ha hecho muchos pisos, luego el Euro USD se correlacionó, hizo los pisos mientras el USD-CAD se mantuvo. O descontó un poquito, bueno, descuenta el USD-CAD, el Euro USD no se mueve y luego se van los dos y el otro te abre piso. Pero la verdad, creer que el Euro USD te va a clavar 14 pisos, yo no sé cuántos tiene USD-CAD, pero creer que Euro USD te va a clavar, o sea, ustedes piensen que lo que pasó fue que USD-CAD hizo 200 pips, que son 8 pisos de gap. Ese mismo gap sucedió en Euro USD, pero lo único que hizo fue volver como al último low. Entonces, a mí me cuesta creer que Euro USD vuelva a ser 200 pips sin que USD-CAD los haga. Es decir, que donde están ahora, que es en su peor punto ambos, Euro USD haga 200 pips. Tendría que USD-CAD hacer 200 pips más, es decir, 8 pisos más. Me cuesta mucho trabajo pensar eso. Sí lo vemos correlacionado porque el gap sucedió en ambos lados y para el mismo lado, ¿sí? O sea, para el lado de la correlación, ¿sí? Ambos fueron en contra de la operativa. Quiere decir que ya el movimiento sucedió. No es que sucedió en USDCAD y no sucedió en Euro USD. En Euro USD también sucedió. Con menos volatilidad, menos pips, pero sucedió también. Por lo tanto, me cuesta creer que el Euro USD haga 200 pips más del low. Pero si vamos, por ejemplo, al Euro USD, habíamos visto que el imbalance, que era para completar, está de donde está el mercado ahora a más o menos 168 pips. Entonces, pasar podría pasar, ¿sí? Este imbalance tiene que completarse en algún momento. Puede ser que el mercado tranquilamente, mirá cómo está la gráfica, haga esto y no me parece absurdo, ¿sí? Y llegaría al TP y luego, o sea, ¿me explico? O sea, puede cubrir el imbalance a largo plazo, ¿sí? ¿Puede hacerlo a corto? Sí, porque está cerca. Pero lo puede hacer a largo plazo, puede ser que llegue ahí en 6 meses, ¿sí? Porque primer mes, estamos acá en semana, pero ponele, el primer mes hace esto, el siguiente mes hace esto, el siguiente mes hace esto, el siguiente mes hace esto, luego acumula, luego hace así y luego hace así. No sé, por decirte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses de la operativa haciendo esto. Y puede ser tranquilamente que lo haga, ¿no? ¿Por qué no lo haría? O sea, ¿por qué podría ser que no lo haga? No se sabe. Entonces, también tenés un Fibonacci que, y bueno, y si se da la extensión llega a 0,95, pero ¿por qué pensar que va a llegar a 0,95 si hay un montón de cosas que pueden pasar antes de que llegue a 0,95? Así que bueno, no hay que descartarlo, no hay que confiarse, pero tampoco hay que pensar en lo peor siempre, ¿sí? Sí, que cuando el mercado te dé reversión, aprovecha y toma contingencia. Si yo voy ganando dinero con las contingencias, por ejemplo, en Euro USD, ¿esas ganancias es mejor entrarlas dólar con las operaciones viejas ahora o esperar a que se acerque al TP para hacerlo? Buena pregunta, Juan. Mirá, dependiendo del estado de tu cuenta, vos podés usar los hedge para, para cerrar operativas que estén en riesgo
El tema es que es muy difícil, o sea, por lo general, la operativa que vos tenés en riesgo tiene tantos pips en contra que la operativa que vas a tener a favor, muy difícil que llegue a compensarla. Y cerrar una posición no te reduce tanto el riesgo. Entonces, distinto sería si vos tuvieses, por ejemplo, en Euro USD en venta 7 posiciones escalonadas y yéndose a favor, pasando incluso la primera operativa, entonces vas a tener como 800 pips a favor en la venta de Euro USD, y esos 800 pips a favor quizá lo puedes reemplazar por 3 4 posiciones, 2 3 posiciones de la compra, de arriba. Entonces, no sé, por ejemplo, al final más $1000, menos $1000 cerrando 3 posiciones arriba, que están menos 300 cada una, por ejemplo, por decirte algo. Bueno, te estás reduciendo el lotaje, estás acercándote el TP, estás mejorando tu operativa en general. Ahora, eso es una opción, ¿sí? La otra opción, que creo por lo que te entiendo, es dejo abierta la compra como seguro y la cierro cuando el mercado llegue al TP, o bueno, si se va a seguir yendo en contra de la operativa más complicada, seguirá aumentando el beneficio para compensar un poco y alejarte el stop out un poco más que si no tuvieses la compra, si no tuvieses la venta. Eso está bien, pero tenés que tener la mentalidad correcta para asumir las pérdidas del hedge cuando las tenés que asumir. Y a veces, si no sabes operar hedge, puede ser que ese hedge te consuma más capital que asumir una pérdida ahora de la compra, por ejemplo. Porque le metés tanto lotaje para compensar una posible caída que al final, si esa operativa se va al TP, termina dándote mayor pérdida que si aceptás ahora la compra entera o el 50% de la compra sin hedge. Que si vos aceptás el 50% de tu compra, probablemente tengas muchísimo margen para soportar una caída. Entonces, el tema del hedge es ese, que es un arma de doble filo, ¿sí? Hay que saber operarlo y saber llevarlo. Sí, sería una casualidad, César, pero bueno, en Forex no hay nada firmado y escrito en piedra. Como podría pasar, y no me parece atípico, entonces trataría de tomar contingencias cuando el mercado me dé la opción de tomarlas, ¿sí? Pero no es que yo cerré todo en este retroceso para agarrarla en el imbalance y poder recuperar todo, porque te corres el riesgo de que nunca llegue al imbalance y el mercado se vaya al TP. Entonces también es una decisión personal. Ok, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a exponerme a la posibilidad de que no llegue al imbalance y me salga mal este análisis? Y es como meterle una venta ahora, le meterías toda la cuenta a una venta al imbalance y puede llegar al TP tranquilamente también, porque estás haciendo un análisis swing grande, donde el mercado hace retrocesos, impulsos, hasta llegar a un lugar, puede pasar de todo. ¿Sí? Un impulso, un retroceso en una gráfica swing es de 300, 400, 500 pips. Entonces el mercado puede hacer 500 pips, llegar al TP y luego impulsarse y no solo llegar al imbalance, sino atravesarlo. ¿Sí? Hablo de ir a venta de unos 12 pisos. Sí, podría ser. Pero tenés que ver o sea, cuál es el riesgo de esa venta. ¿Cuál es el riesgo de la venta? No, no es un beneficio gratis. ¿Sí? Tiene un riesgo, el riesgo que no vaya al imbalance. Entonces, igual le metes un lotaje a una venta y no sé, ¿dónde pones el stop loss? ¿Qué sé yo? Lo pones acá arriba, medís, medís desde acá hasta acá 270 pips de stop loss, ok. ¿Qué lotaje le puedo poner para que esto represente X porcentaje de riesgo en mi cuenta? No sé, por ejemplo, el 20%. Bueno, de eso te va a dar un lotaje. Y ese lotaje, si querés, decís stop loss acá arriba, TP acá abajo. Pero fíjate, al imbalance tenés 180 pips y al stop loss 250. O sea, es menos de un 1 a 1. No tiene mucho sentido como operativa en sí. ¿Me explico? Pero bueno, obviamente que
la gente que opera con miedo lo puede llegar a hacer. ¿Cómo queda la bitácora con lo de ayer? Sí, ahí está. Este es el TP actualizado, 1.40, prácticamente 1.40.10. Es decir, si va a llegar a 40.09, lo más probable es que llegue a 40, así que estos 9 pips son un regalo prácticamente. El tema es ver si nos da o ver si da para extenderse. Bueno, yo calculo que Gary se va a extender. Sería poco probable que no se extienda. Fíjense dónde está el TP. El TP está antes de este low. Ahí también tenés un posible regalo, ¿sí? Y el low está a unos 80 pips. Entonces, de entrada se puede recuperar unos 80 pips. Hay que ver cómo se va desenvolviendo, cómo se muestra el mercado, ¿sí? Esta zona va a estar interesante. Esta zona de acá, ¿sí? Que está un poquito más abajo de eso. Y queda abierto un imbalance enorme, ¿sí? Que cuando el mercado se acerca al imbalance, bueno, es porque debería cerrarlo, ¿sí? Como está pasando con el euro USD, se acercó al imbalance, debería cerrarlo. Ahora puede ser que no lo cierre, sí. El tema es, si vos tenés 40.000 posiciones acá y tenés el mercado acá y acá ya está, no sé, más 1% y te vas a arriesgar a que esto vuelva otra vez acá, qué sé yo, o ni siquiera que vuelva, que el mercado haga así y estés otra vez menos 20% y se ponga a acumular acá, esté meses acumulando acá, pues quizás después llega acá, pero ¿sabes qué? Te queda el corazón destruido. Entonces, bueno, hay que tener mucha paciencia con ese tema. Por ahí había alguna preguntita más, perdón. A ver, me quedó una preguntita colgada. Eh, Quiero ir cerrando, ya vamos 1 hora y media. ¿No has considerado un buy en USDK? En estos momentos no me parece oportuno, sinceramente. Sí, sí he mostrado que debería el mercado hacer un pequeño rally, pero no como hedge. Yo no, o sea, todavía le falta completar gap y no le encuentro sentido a comprar en highs. O sea, se compra barato, no se compra caro. Es la ley número uno del Forex, es comprar barato, no comprar caro. El precio no hace falta tener mucha experiencia para saber que el precio está caro. Está carísimo el USDK en estos momentos. Esto como comprar Bitcoin en 100, ¿sí? No es lo mismo, obviamente, pero ya, para que me entiendan. Yo entré a Bitcoin hace 5 años cuando estaba en 46 porque no paraba de subir, estaba así, estaba como esto. No paraba de subir, la gente hablando de que subía, que subía, que subía. Entré, ¡pum!, a 12, a 17. Bueno, esos son los riesgos de comprar en máximos. Obviamente que cuando el mercado hizo este high, vos podías comprar y podías obtener bastante beneficio. Sí, claro que sí. Pero a medida que el mercado va subiendo, mientras más sube, más tiene que retroceder. ¿Sí? Cuando había subido hasta acá tenía que retroceder, no sé, 200 pips. Bueno, ahora tiene que retroceder 500. ¿Sí? Quiere decir que acá el riesgo de una compra acá no era tan grande, porque a lo sumo eran 200 pips hasta el imbalance. Pero una compra acá son 500 pips, son 20 pisos. Entonces, ojo con eso. Ahora, si vos me preguntás por una operativa, mm, o sea, ajena a Pip Braver, estoy evaluando comprar, por supuesto, que estoy en tendencia. Mientras no se rompa la línea de tendencia y demás, hay que ver la temporalidad y todo. Pero lo que pasa es que todavía no hay un claro indicador de que el mercado va a continuar subiendo o va a continuar bajando. O sea, todavía le falta desarrollarse. Estamos, o por lo menos que se cierren los gaps para entender qué está haciendo el mercado. Sí, pero comprar porque el mercado sube no es lo mejor. O sea, no es una idea que funcione. Es más complejo el forex. ¿Cuáles son tus comentarios? ¿Qué dice?
Lucas, esas nuevas que mandás por el nuevo canal es en búsqueda de 20 pips, ¿no? No siempre. O sea, es una operativa personal, ¿sí? O sea, el promedio busca 20 pips. Pero por ejemplo acá, mira, en USDCAD, yo avisé que teníamos un TP acá, un imbalance acá por cerrar, más allá de que había un imbalance más abajo, pero este con menos riesgo. Y aclaré y dije, vamos a buscar 84 pips. Y aclaré para que pongan el TP si lo querían poner o que estén atentos al precio y finalmente cerramos con 84 pips. Sí, ahí, tac, el precio llegó, perfecto. Luego llegó hasta acá abajo, pero eh, a ver, me podría haber comido estos 200 pips de gap y tranquilamente me los podría haber comido. Y estaban dentro del plan de trading. ¿Me explico? O sea, yo opero y me puedo comer pisos. No es que opero para no comerme pisos, ¿sí? Porque la estrategia no es hacer 20 netos sin pisos. No es esa la estrategia. La estrategia es obtener rentabilidad, poquito salgo del mercado, poquito salgo del mercado. Si me quedo enganchado, asumo pérdidas en algún punto estratégico, estadístico, específico, por análisis, por fundamental, por estadística, que conviene aceptar pérdida. Entonces, si gané 3 meses y tengo que asumir la pérdida de un mes, asumo la pérdida de un mes. Vuelvo a empezar con la operativa. ¿Sí? Eso no quita que no pueda seguir vendiendo. Yo puedo estar vendiendo el USDK, aceptar una pérdida y seguir vendiendo el USDK, pero con menos riesgo, porque ya no tengo las 16, 15, 10, 12 posiciones que venía acumulando. ¿Sí? Lo mismo ahora, no sé, cerrar todas las posiciones de USDK en venta y es un buen momento para esperar a una venta, porque el mercado tiene que hacer un montón. Ahora, no es el momento perfecto para vender. ¿Sí? ¿Alguna? Buenos días, Lucas. Si quiero bajar de 0,1 a la mitad, o sea, es una operación para bajar riesgo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Agarrás una operativa, por ejemplo, esta. ¿Cómo se hace para bajar el riesgo? Cerrás parciales. Venís acá, partial close, y acá le pones el lotaje que querés cerrar, no el que querés que te quede. ¿Sí? Si vos querés que te quede 0,05, haces 14 menos 0,05, te da 0,09, entonces cerrás 0,09. ¿Sí? No pones 0,05, pones 0,09 para que te queden abiertos 0,05. Así se hace. Eso se puede hacer también desde el MetaTrader 4. ¿Qué temporada debemos ver el Smart Trader normalmente? Depende para qué, Chavita. Depende para qué. Yo personalmente opero en 30 minutos, porque eso me da referencias de cuando se generan imbalances de corto plazo. Y como la estrategia busca corto plazo, miro corto plazo. Pero si vos buscas objetivos como por ejemplo en estos momentos USDK de largo plazo, porque son 500 pips no se van a hacer en un intradía o en 10 minutos o en una hora. Se van a hacer probablemente en meses. Entonces tenés que mirar temporalidades más altas y esperar confirmaciones más altas. Pero por eso digo, depende de lo que estés analizando. Debería cerrar el imbalance ese de abajo de Euro USD. No es que debería, es que si vos haces un análisis, un backtesting de los imbalances que se tocan y no se cierran, la mayoría se cierran. Eso no quita que pueda no cerrarse. ¿Se entiende? O sea, es por estadística. Lo que pasa es que como es un imbalance de largo plazo de swing, estamos hablando de que el mercado está a 200 pips de cerrar el imbalance, pero podría hacer 500 pips en contra para después hacer 700 pips para cerrar el imbalance. Y eso te sacaría del TP. O sea, no invalida que haga, ese imbalance no invalida que haga 500 pips para atrás. ¿Sí? Porque en vez de cerrarse en corto plazo, de cerrarse el próximo mes, se cerrará dentro de 6 meses, en mediano plazo. Pero la estadística habla de que generalmente se hace a corto plazo. ¿Sí? Si quiero bajar de. Ok. El último piso de Euro BCD era 01835. A ver. 835.
Bueno, es más o menos parecido. ¿Y por qué lo tengo mal? Raro. A ver. Euro. No, 01878 tengo yo. 878. No sé si habrá algo. Ah, ok, ok. Sí, sí, ahí estaba. Bueno, perfecto, listo. Ya estamos, llegamos hasta acá. Entonces, en resumen, con respecto a lo que pueden esperar de la operativa mía, es probablemente siga entrando en NZDCAT y AUDCAD. CATCHIF estoy esperando alguna pequeña confirmación. Euro USD y USDCAD estoy buscando no correlacionarme y esperar algún movimiento fuerte para alguno de los dados. ¿Sí? Porque no me gusta el gap. O sea, se podría ir a buscar el gap. Me tendría que correlacionar, no me quiero correlacionar. Podría buscar en uno de los dos. No sé en cuál me conviene buscar. A los dos le faltan 69 pips. El euro USD lo veo más preparado para no hacer o sea, una peor posición para la operativa oficial que el USDK. El USDK está descontrolado. O sea, aparte tenemos tanto Estados Unidos como Canadá tirándose dardos políticos por todos lados y económicos. Si bien por ahí leí, por ahí, no importa, rumores, quizá, como que querían entablar, poner paños fríos. eh, todo es parte de un contexto de humo, rumor, ¿sí? Manipulación. Entonces, lo veo más descontrolado el USDCAT que el euro USD. Aparte, me cuesta mucho trabajo creer que el euro USD se va a descontrolar tanto, ¿sí? Me cuesta mucho trabajo creerlo, porque el euro es el euro, sí, no estamos hablando del euro, no estamos hablando del NZ, ¿sí? Es una divisa con mucha fuerza, si no es de las tres más potentes, le pegan el palo, entonces es raro que siga como sigue, y se está viendo patrones de reversión. A diferencia del USGAT que no se ve nada, nada, es tipo sube y sube, y todavía no hay indicios de absolutamente nada. Recién empezábamos a ver algo que nos estaba empezando a entusiasmar, pero ya está, hasta ahí llegó. Con el gap se lo liquidó. El gap, en teoría, o sea, el tema es que Euro GBP tuvo gap también, ¿sí? NZDK tuvo gap también, entonces no solo tuvo que ver con el tema de la decisión del dólar, que aparte cuando salió este anuncio ya tuvimos volatilidad. Tuvimos una volatilidad que abrió 4 pisos, esos 100 pips en 5 minutos. O sea, la noticia ya tuvo su volatilidad. Lo que probablemente pasó es que el fin de semana empezaron los rumores de que Canadá iba a contrarrestar eso o sea, como un contraataque, ¿no? Esto como Rusia atacó a Ucrania, bueno, Ucrania respondió. Bueno, acá pasó lo mismo, pero políticamente hablando. Estados Unidos atacó económicamente o políticamente a Canadá, Canadá contrarrestó. Como lo hizo el viernes, no le dio tiempo al mercado a procesar el contraataque de Canadá y abrió saltado. Pero puede ser que te encuentres con un cierre de gap y ya está, y que el mercado vuelva otra vez a acumular, por ejemplo. Entonces, bueno, va a ser importante entender qué va a pasar de acá en adelante, si se van a seguir contraatacando o van a poner paños fríos realmente y van a decir, ok, bueno, entonces no vamos a hacerlo porque Canadá me amenazó con esto y yo no quiero perder esto. Se apretaron un poco, manipularon el mercado, se habrán hecho multimillonarios los que se tenían que hacer multimillonarios y se va a calmar todo. Eso es lo ideal, pero bueno, no lo sabemos lo que va a pasar, ¿sí? Pero probablemente tuvo que ver con eso.
Y si Trump le pone impuestos a Europa y se moverá el mercado. ¿Qué cree que te diga? Se moverá el mercado. Los mercados pueden estar en contra de las decisiones también de Trump y agarrar y irse del dólar y pasarse a otra, o sea, al franco, al oro, a cualquier moneda refugio que vean más fuerte que el dólar de repente. Sí, ya Trump no es la primera vez que asume, es la segunda. La primera vez que asumió, lo que generó luego de su asunción, un ascenso del euro de 6 meses, así, a la luna. Bueno, estamos ante momentos de decisiones políticas que pueden afectar, que generalmente no son, o sea, el euro no va a caer por la decisión que tome Trump. ¿Sí? No, o sea, las decisiones políticas no generan, o sea, Trump dijo esto, euro se decae. No, así no funciona Forex. Hay un contexto macroeconómico y de muchísima gente que se va moviendo de divisas de unas a las otras, ¿sí? Entonces no solo tiene que ver con eso. De hecho, hace poco vimos una fundamental que se preveía que el dólar iba a subir y no hizo nada el mercado. Nada. Después subió, pero ya no cuenta. Si sube una semana después, no tiene que ver con la decisión que se toma en ese momento. Entonces, bueno, puede ser que genere volatilidad, se mueva el mercado, pero eso no se define una tendencia. ¿No? No es que el euro dólar va a caer en tendencia a largo plazo porque Trump tomó una decisión. No funciona así el mercado. Así que bueno, nada, chicos, nos estamos viendo el miércoles, ¿sí? Un abrazo muy grande, cuídense mucho y bye bye.